Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de Primer Plano. Si alguno de ustedes ha ido a palenques en México, un espectáculo un tanto salvaje, pero muy mexicano, sabrá que hay una expresión que dice, se alborotó la gallera. Y esto se refiere a que entra un gallo muy famoso, muy jugado, digamos, es la pelea estelar en la cual se van a apostar todo lo que traen los que van a esos lugares. Y ese ambiente me recordó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de Morena, de su partido, porque provocó un revuelo en el ambiente político. Inmediatamente salieron los presidentes de otros partidos a criticarlo, abierta o indirectamente, de populista, en fin, le dijeron lo que ya sabemos, Mario Fabio Beltrones, Alberto Anaya. Lo que llama la atención porque con ningún otro precandidato había habido tanto alboroto. No es el primero, por supuesto, que dice que quiere llegar. Está Mancera del Distrito Federal, el Bronco ha coqueteado con la idea, Margarita Zavala, en fin. La lista va creciendo porque pues no cuesta nada decir que se quiere ser candidato a la presidencia. Vamos a ver qué pasa. Pero pues ya ese alboroto en la gallera, me parece, es el indicio de que no solo los reflectores, sino las acciones de partidos y de un buen número de políticos ya están orientados a pensar en la campaña del 17-18 y por tanto pues vale la pena dedicarle un bloque a hablar de la figura de López Obrador, un personaje. Esta va a ser su tercera candidatura. Él dice que la tercera es la vencida. Pues vamos a ver. La pelea ya empezó. Creí, ya que empezaste con recuerdos, que era conveniente, lo de la gallera me refiero, que era conveniente recordar un texto muy viejo de los años 70 de don Daniel Cosío Villegas, que hablaba de las dos piezas fundamentales del sistema político mexicano, una era la presidencia y otra era el partido. Y decía que el jefe del partido era el presidente de la República y que había un jefe aparente. Esto me lo recordó porque cuando se fue, ¿cómo se llamaba este señor que era el jefe del partido? Pues que había sido el jefe aparente del partido, uno que fue del Distrito Federal. ¿Coronel Rosal o qué? No, el jefe de Morena, el presidente. Martí Batres. Martí Batres. Martí Batres, que ahora que era el jefe aparente. Era el jefe aparente porque todo el mundo sabía desde siempre que Morena tiene un solo líder, que además decide todo lo que puede decidir, que es mucho, dentro de Morena. Es decir, hay pocas cosas que no decide en Morena. De manera que pues no elección, pero ungimiento, porque fue aclamado. La Asamblea lo aclamó, fue ungido más que fue electo. Y pues lo tenemos también ya anunciado como candidato presidencial. Entonces, para Morena y su pequeño mundo, que no ha crecido tanto como algunos piensan, tenemos un solo personaje. Es Andrés Manuel López Obrador, el caudillo, algunos dicen el cacique, el que decide todo en Morena y el candidato presidencial que está anunciado desde hace mucho. Yo veo cierta, digamos, preocupación en el sistema político por esta, digamos, apertura del López Obrador, porque sale a resolver un problema, digamos, político-jurídico, que es el aparecer todos los días en los spots. Además es una, digamos, promoción absolutamente personalizada. Es él y es la campaña del 18. Entonces, otros dirigentes de partidos, lo decías tú, Anaya y Mario Fabio, dijeron, a ver, ¿por qué este señor se anuncia si ni siquiera es dirigente de partido? Entonces dijo, como este partido es mío, que claramente es de él, pues ahora me hago presidente del partido y a ver quién me dice que yo no me puedo anunciar. Entonces, lo que hizo este fin de semana fue resuelvo el problema, digamos, jurídico que planteaba el por qué se anuncia un señor que no es dirigente del partido y automáticamente ahora dirá no hay ningún impedimento legal para que yo me siga anunciando de aquí al 18. Lo resuelve. Segunda pista,
hay ya corriendo la intención de crear una ley electoral nueva, una reforma electoral nueva, que le llaman la ley Beltrones. López Obrador dice, este sería el segundo desafuero. Si optan por esa vía para evitar que yo me siga promocionando, pues me estarían tratando de sacar de la carrera a la mala. Y la tercera pista es que pues, la publicidad está en spots que tanto hemos criticado, sí da resultado. De hecho, el líder de la izquierda está dispuesto a seguirlo peleando y anunciándose todos los días en televisión y radio con un discurso en el que dice, sí soy populista, anótenme en la lista, y lanza un mensaje general que, en fin, habrá escuchado ya, por supuesto, nuestro auditorio. Es interesante porque sí ha crecido. En las preferencias electorales, López Obrador se ubica como el puntero. Y mucha gente dice, oiga, hace 6 años el puntero era Enrique Peña Nieto y ganó. Obviamente con el caso de Calderón no necesariamente está tan clara la sociología electoral, pero no hay duda, los discursos del presidente, hasta en la ONU lo fue a decir, los discursos del sector empresarial son, ahí viene el populismo y el señor está perfectamente ubicado. Lo que hizo fue, el partido es mío, entonces fuera máscaras, lo dirijo yo directamente y a partir de ahora hago una campaña para mí. Y en el tercer intento, pues vamos a ver cómo le va. Probablemente cuando inició ya, o pidió el registro Morena y se lo dieron poco después, no le convenía ser tan obvio, aunque todo el mundo supiera que él era el dueño del presidente. Entonces decían, no, bueno, el pues partido, ahí está, ¿no? El dueño del partido, perdón. Entonces dice, pues ahí está Martí Batres, yo soy uno más de los militantes, tengo un cargo, pero no necesariamente es mi partido, aunque todo el mundo supiera que sí lo es. Partido personalista, ni siquiera es un partido familiar como el Verde. A mí me parece que es un partido más parecido a Panal de Elbester Gordillo en términos de una relación personalista. O Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, es Dante Delgado, ese es el dueño, punto. No, el dueño ahora se llama Alfaro. Perdón, yo difiero, disculpa. Sí, no, pero fue un partido personalista, el de Dante Delgado, y en esas condiciones me parece que aparece Morena. Pero coincido en que cambian las condiciones, cambiar la estrategia. Él ya se declaró el candidato presidencial, no precandidato, ¿eh? No, candidato. Ese es el único candidato que ya, de todos los partidos, que ya es. Es decir, en todos los partidos hay nombres, pero en el PAN no sabemos si es Moreno Valle, si puede ser Margarita, si puede ser Ricardo Anaya, en fin. En el PRI pues, hay varios, en el PRD no hay ninguno, no se sabe quién puede ser porque no se ve claramente. Y aquí es él, es el único candidato, digamos, confirmado políticamente. No ha hecho los trámites, esos vienen después, pero es el único candidato ya seguro, en el sentido, es el único partido que tiene candidato. Y hace lo que tú dices, en el sentido de decir, salvo esta cuestión jurídica que está muy imprecisa, el espíritu de la ley claramente dice no se valen actos anticipados de campaña, lo dice en varias partes. Que es por lo que tanto se criticó no al es Verde, fácil ¿no? cómo aterrizarlo en la ley, porque dice, no, es que solamente para funcionarios. Y una declaración desafortunada ya de las muchas de Lorenzo Córdoba, que dice, no se puede tomar como acto anticipado de campaña porque la campaña no ha empezado. Bueno, la campaña va a empezar 3 meses antes, en 2018. Sí, pues precisamente. Por eso es anticipado. Anticipado porque todavía no empieza la campaña y ya está en campaña. Juegos de palabras que el INE se inventa para evadir su responsabilidad de aplicar la ley. Ya son varias. Creo que además de esto, pues siempre ser el presidente formal del partido te atrae, además de los spots de los partidos que los va a usar, los va a seguir usando, pues más reflectores a fuerza. Es decir, de todas maneras López Obrador como candidato, como el único candidato, los tiene. Pero en su calidad de presidente del partido, pues va a estar en muchos más eventos, en más cosas, y en esa medida tendrá un adicional de cobertura mediática. En ese sentido creo que pues, será la decisión obligada, que no todo el mundo pensaba que fuera a ser, eso fue trascendido 3 días antes porque como había puesto a Batres, decía pues a lo mejor pone a alguien más y él sigue operando detrás del trono, decidiendo, pero no en la... Pero creo que ahora sí le convenía, ya que está en campaña, desde la elección de este año, claramente sí le convenía asumir formalmente la presidencia del partido. Uy, me parece que tenemos 3 años en esta mesa para agarrarnos sobre el tema de Morena y Andrés Manuel López Obrador y lo que significa, porque yo disiento de algunas valoraciones. Todos los partidos que tenemos terminan siendo propiedad de políticos, se puede individualizar.
el PRI o de Peña Nieto, o de los gobernadores o de las coaliciones. El PAN pues tiene sus... Claro, pero son muchos. Pero son Claro, muchos, claro. no son uno solo. No, pero a lo Todos que voy tienen es... Son propietarios, condominios, claro. no son A lo que voy es que propiedades individuales. Morena, como partido, ilustra las fragilidades, perversiones, defectos de la política partidista mexicana. No me parece que pueda uno demonizar ese partido simplemente porque tiene un líder carismático. Me parece que sí es digno de llamar la atención que el encono que provoca en los partidos, en la clase política dominante. Vamos, lo ven como el demonio, como el anticristo que viene a sacarlos del templo de los privilegios. Desde esa perspectiva, pues a mí me gustaría que si tanto les preocupa el populismo, pues y tanto terror le tienen a las críticas que puede hacer Andrés Manuel López Obrador de que son la mafia, que son corruptos, pues que dejen de ser corruptos, que dejen de ser lo que son, un grupo muy mediocre de dirigentes políticos. Ahora, es evidente que la pregunta es, ¿estará México mejor con López Obrador de presidente o no? Y va a haber todo tipo de respuestas, no me quiero meter todavía porque tenemos 3 años, simplemente anticipo que no será una discusión fácil porque el país, la calidad de la vida política, de la seguridad, del tejido social y político anda muy deteriorada. Y en ese sentido la irrupción de una figura carismática que sí apasiona, que sí provoca entusiasmo en una corriente muy importante de población muy mal organizada en algunos estados, pero que sin embargo ahí está, es un hecho que no vamos a poder evitar y estoy seguro que no lo vamos a evitar, simplemente estoy dando algunas opiniones para marcar las mojoneras del palenque en el cual nosotros vamos a estar pues en alguna de las filas, esperamos muy cercanas para poder ir opinando sobre ese fenómeno político. Yo me explico perfectamente que irrite y que irrite mucho. Finalmente ha sido en 2 elecciones, probablemente esta tercera, uno de los polos, ¿no? Gran parte de las campañas se han hecho en contra de López Obrador. La del 6 la recordamos nítidamente, e incluso la del 12, ¿no? La posibilidad de que ascendiera llevó a que un sector amplio del PAN dejara la votación de Josefina Vázquez Mota y fuera a apoyar a Peña Nieto. Por tanto, me explico perfectamente que genere todo tipo de, irritación o preocupaciones. Yo no tengo la menor duda de que Morena es un partido personal, es decir, él decide absolutamente todo, las decisiones de todo tipo, organizativas, discursivas, etcétera, le corresponden a él. Para él es un mundo cómodo, ya no tiene que pactar con el PRD, con corrientes. Todo eso que él llama politiquería se acabó y aquí es ordeno y mando. Lo que será muy interesante ver si una estructura tan personalizada muestra competitividad en las entidades el año próximo. Ese es un tema, porque López Obrador es muy eficiente como candidato presidencial y en las intermedias tiende a chantarse. Y la segunda es si una campaña tan adelantada, con temas tan polémicas como apoyar a la gente, proponer aeropuertos alternos, etcétera, le da para estar en el candelero o estar evocando a Franklin Delano Roosevelt, que gobernó hace casi un siglo, le da como para seguir seduciendo el sector del electorado. Creo que el reloj juega en este caso en su contra, pero ya veremos. Yo creo que López Obrador representa la cultura política personalista como un caudillo, independientemente de las características de si es un líder carismático o no. Es un líder carismático que se impone en todo. Es la tendencia monárquica, el poder de uno solo, en ese sentido monárquica, que es la que está prevaleciendo. Así es. Yo sí creo que tiene posibilidades reales para falta mucho tiempo, pero creo que se está perfilando. Seguramente va a ser puntero otra vez. Lo fue en 2006. No sabemos si ganó o no, porque las actas, que son el único documento que permiten saber el resultado, ahí no se puede saber quién ganó. 2012 fue puntero, probablemente va a ser puntero. Y yo digo que con probabilidades eventualmente de ganar por la fragmentación que vemos en el resto de los partidos, pero es muy adelantado. Bueno, pues empiezan
la carrera hacia el 18. Regresamos en unos segundos. Bueno, en este segundo bloque les propongo que analicemos una reforma que acaba de aprobar el legislativo. La Cámara de Diputados tendrá efectivamente que hacer todo el recorrido por las legislaturas locales para hacer reforma constitucional, pero es potencialmente muy importante porque finalmente, después de muchísimos años, 2 décadas de debate económico sobre si neoliberalismo, más cuestión, digamos, el Estado jugando un papel, más gravitación del Estado en la economía, por primera vez se abre la posibilidad de que en la relación capital-trabajo haya una reforma importante que favorezca a los trabajadores. El salario en nuestro país estaba anclado a un montón de indicadores que iban desde las multas hasta el financiamiento de partidos políticos. Entonces, la derecha económica y el gobierno decía, no se puede subir el salario. 1, porque era inflacionario, y 2, porque está ligado a un montón de asuntos, y entonces arreglas una cosa y descompones todas las demás. Es, por tanto, una pequeña gran medida el hecho de desvincular el salario de todos estos temas para poner en el centro de la discusión nacional, ahora que hemos hablado de reformas, de abrir sectores, de la competencia, de todo lo demás, decir, a ver, ahora tenemos el salario en su circunstancia, tenemos una economía en la cual, déjenme decirlo de una manera muy general, el 60 y tantos % del pastel nacional se va a beneficios empresariales y el 20 y tantos % a salarios. Exactamente el contrario de lo que pasa en el capitalismo moderno, en Estados Unidos, en buena parte de Europa. Por tanto, hemos conseguido, por eso digo que es una pequeña, gran reforma, el que esta discusión se pueda dar con autonomía de todas las demás y finalmente poner en el centro lo que creo que es una deuda social de primer orden, la posibilidad de que el salario sea discutido en sus términos, en la propia productividad, y estoy seguro de que eso va a tener efectos, como lo demuestran muchas experiencias, desde Estados Unidos hasta Alemania, de dinamización de la economía. O sea, no solo es un problema de justicia, redistribuir ingresos y decir, a ver, nos puede usted quedar con 2/3 partes y repartir 1/3 en sueldos, y por otra parte dinamizar una economía. Creo que es, también dicho sea de paso, el único éxito político que ha tenido el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en todo este tiempo, porque finalmente él empujó, junto con Salomón Chertorivsky, esta idea, que finalmente pasó, y lo subrayo, por primera vez por unanimidad. Incluso Morena, que vota en contra de absolutamente todo, aprobó esa reforma. Así es que creo que es una pequeña gran reforma y sobre todo ubica el asunto del salario como el tema más relevante en estos momentos. Me parece, coincido contigo en la trascendencia histórica porque es una vergüenza la desigualdad en el ingreso que tenemos en México. Tiene muchas explicaciones, muchas razones, pero una de las formalidades que impedían una discusión en sus propios términos del salario mínimo era el estar indexado. Es decir, no se podía mover porque se movía todo lo demás, esa era la excusa. Ahora sí va a poder discutirse, lo cual me parece muy importante porque es una segunda señal en este año de que empiezan a ponerse en el centro del palenque de la atención nacional no solo las peleas entre partidos o entre líderes, sino asuntos que atañen a las mayorías nacionales. Me voy a referir no solo a este mérito indudable de Mancera y Chertorivsky, sino a la cruzada contra el hambre, que ahí es una iniciativa de organismos ciudadanos encabezada por Rogelio Gómez Hermosillo, José Woldenberg y otros tantos líderes de opinión o líderes sociales, que me parece que se relaciona porque aborda uno de los temas fundamentales, que es el hambre. Está ligado al salario, pero no solo al salario, sino a otros factores. Es otro asunto que tenemos que discutir y que tenemos que llevar más allá para revisar todas esas políticas de subsidios gubernamentales que buscan reducir el hambre, pero que pues no logran eliminarla de manera estructural. Por tanto, estamos, aunque a veces parezcan temas aburridos, y lo voy a decir de esta manera, sí es necesario que ustedes en el auditorio hagan conciencia de la importancia que tiene salario mínimo, desigualdad en el ingreso, hambre
en este país. Marginación. Marginación. Yo creo que esto que apunta muy bien Leonardo, en el sentido de que es una pequeña gran reforma, puede ser asimilado a otras pequeñas grandes reformas que ha habido en la historia del país y algunas recientes, como esta sentencia de la Corte que abre un postigo, una pequeña ventana para que empiece una discusión, un debate que ahora ya ha sido ordenado por el presidente, etcétera, y que va llevando a un respeto cada vez mayor de los derechos que tienen los seres humanos, las personas, para decidir sobre su forma de vida con libertad, ¿verdad? Es decir, la defensa de los derechos humanos. Y esto me recuerda algo que pasó hace mucho tiempo, pero que no deja de ser relevante en la historia política del planeta, que es cuando Solidarnosc, Solidaridad, en Polonia ganó el 35% de la elección, de los votos electorales en su momento, y se dijo en ese momento que el 35% se iba a convertir en el 100%. Wałęsa llegó a ser el presidente de Polonia y convirtió ese 35% inicial en un 100%. Cuando esto pasa en México, empezamos a identificar el salario como un tema central, porque es algo que define la Constitución como algo que tiene que servir, el salario mínimo, claro, incluso como algo que tiene que servir para cubrir las necesidades básicas de todas las familias. Esto es algo fundamental, de tal manera que desvincularlo de estas ataduras que tenía indiciado a diversos procesos es, creo que, una pequeña, gran reforma, o el principio que abre posibilidades de una gran reforma. Bueno, aunque dices que es un éxito de Mancera, de Miguel Ángel Mancera, con Chertorivsky, hay que recordar que esa fue la propuesta que hizo el PAN sí, antes de la elección, incluso para consulta pública, para consulta popular, que Madero estaba proponiendo. Entonces, desde ahí ya pues estaba debatiendo también. Fue un poco una bandera de las muchas que el PAN propuso, decir, vámonos por el salario, y lo propuso como consulta popular, que no prosperó como consulta popular porque sabemos que está redactada la ley respectiva, de tal manera que casi ningún tema se pueda consultar, siempre que tenga alguna vinculación directa o indirecta con el presupuesto del gobierno, del Estado, del gobierno. Y como casi todos los temas de alguna manera tienen alguna repercusión, pues entonces tampoco se pudo someter a la consulta popular, pero quería recordar que también desde otro lado se había hecho esas propuestas que a final de cuentas culminan en esta decisión. Tengo la impresión de que el PAN recogió lo que originalmente salió de una discusión del Distrito Federal. Yo le veo una enorme centralidad al debate porque por primera vez hay una reforma estructural que viene del otro lado. O sea, la reforma laboral, la última de Calderón y la primera de Peña, era cómo flexibilizamos el empleo. El conjunto de las reformas estructurales que habíamos tenido es cómo abrimos ciertos sectores al capital privado, y toda la lógica había sido, hay que reformar la economía de este país, pero para dar más facilidades al capital. Y en digamos, en esta diada capital-trabajo, esta es la primera que claramente dice, oiga, vamos a pensar efectivamente de cómo le hacemos para que la gente tenga un mejor salario. Y yo creo que este tema, pues lejos de ser aburrido, está en el centro de la decisión este mes, porque ahora la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, si es que por supuesto se aprueban en las legislaturas de los estados, espero que le metan el turbo exactamente igual que le metieron a la reforma energética y se apruebe, el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos podrá decir en diciembre, señores, proponemos que el salario mínimo pase de los niveles que está ahora a 89 pesos, porque es el mínimo que se considera para que la gente coma. Y el impacto no es solamente sobre el salario mínimo, es el debate sobre los salarios en términos generales. Tienes más o menos el 52% de la PEA, la población económicamente activa, que gana 2 salarios mínimos. O sea, si de la noche a la mañana la CONASAMI dice, señores, hay que aumentar esto, ya no la inflación, o no el tener los temores estos de que van a subir las multas y todo lo demás, sino un incremento sustancial del poder adquisitivo de la gente, si tienes una transformación importante con enormes impactos, no solamente las personas que reciben el salario mínimo, sino todos los que perciben efectivamente, digamos, un salario, ¿no? Por tanto, sí le veo, espero que lo hagan, que las propias entidades, como lo hizo Obama, como lo han hecho un montón de líderes en el mundo, decir, a ver, señores, ya es tiempo de que subamos los salarios de la gente. Ahora sí, se acabaron los pretextos. Bueno,
comparto tu optimismo o tu esperanza, o tus buenos deseos de que eso suceda, pero y ojalá, y hay que buscar y hay que insistir para que ello pase, pero un riesgo es que se convierta en un aliciente para que se incremente la informalidad, porque lo que hemos estado viendo en el país en los últimos años ha sido que ante el costo que tiene la legalidad o la formalidad, el crear una empresa, el inscribir a alguien en el Seguro Social, el darle un mínimo de seguridad social, se opta por la salida fácil de la informalidad. Vamos a crear un pequeño negocito y ahí pues las leyes del mercado y te pago pues lo que se me antoje y si no te gusta pues te vas porque por todos lados hay gente buscando trabajo y por tanto pues olvídate del salario mínimo. Aquí Esto es lo que podemos. ese es uno de los riesgos que no está fácil resolverlo tampoco porque tenemos una economía muy distorsionada, muy pervertida por un gran número de factores, no es el caso meterse aquí, pero vamos, independientemente de eso, independientemente de los riesgos de que crezca el número de informales, debemos meter el tema en el centro de la discusión nacional y no quedarnos solamente con especular sobre lo que le pueda pasar a Agustín Basabe en el PRD o los motivos de Anaya o las intenciones de Beltrones, sin negarles la importancia. Me parece que también salario mínimo, informalidad, desigualdad, hambre, son asuntos que tenemos que estar recordando constantemente al auditorio. Yo creo, además, si no toman la palabra ustedes, que hay mecanismos que los gobiernos pueden usar para impulsar una agenda social. O sea, no nada más constatar la desigualdad, decir, ¿qué se está haciendo desde la acción pública? Por ejemplo, todos los gobiernos de los estados y el gobierno federal, que pesan mucho en la economía, podrían decir, yo no contrato a ninguna empresa, o sea, el riesgo que apunta Sergio es claro, pero si no contrato a ninguna empresa que no pague el nuevo mínimo. Y el nuevo mínimo debe ser lo básico que calcula el Coneval para que la gente pueda comer. O sea, de esto estamos hablando. Entonces, los gobiernos pueden decir, las propias entidades públicas, decir, nosotros pagamos este sueldo, nosotros solo contratamos empresas que certifiquen efectivamente que están pagando ese sueldo y generar, efectivamente, esa es mi esperanza, una dinámica que vaya reduciendo esta desigualdad atroz y de paso incremente un poco la productividad del país, porque la gente hace como que trabaja y estos hacen como que pagan. Pero bueno, el tema esperamos que sea discutido con amplitud en las legislaturas de los estados. Todavía falta todo eso. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos. Bueno, y no solo hubo asamblea en Morena, como ya comentamos, sino también en consejos políticos en los demás partidos, en donde se discutieron cosas importantes en relación con lo que viene, las elecciones del año que viene y después, obviamente, la perspectiva del 2018. Por un lado, en el PRI se dijo que aceptarían algo que creo que nunca había hecho, quizás salvo excepciones, candidatos independientes en sus filas. Claro, ya no es la misma figura, así se llamaba siempre, cuando algún ciudadano iba bajo las siglas de algún partido, o externo le decían también, pero sin que estuviera afiliado, sin que fuera militante y sin embargo iba con la cobertura de algún partido. Eso el PRI normalmente no lo hacía. Y ahora dice, sí estamos abiertos a invitar ciudadanos que no sean militantes nuestros para vincularnos con la ciudadanía. Pues claro, ya todos los partidos quieren presentarse lo más ciudadanos posibles para contrarrestar esta figura que viene pujante de la candidatura independiente. No sé qué tanto realmente pueda servir ahora, si van a haber independientes auténticos, me imagino que para muchos cargos de diputados y demás en lo que viene, pues alguien que digas, mira, ese es del PRI, pero no es militante, pero viene bajo las siglas del PRI. Es inevitable casi asociar las siglas por las que vas, aunque no seas militante. Que así entró, por cierto, Agustín Basabe, entró como externo del PRD, no era militante del PRD, se afilió al PRD precisamente para optar por la dirigencia nacional, pero pues ya vienes de todas maneras con el sello del partido que te está cubriendo. Y por otro lado el PAN, que hace una convocatoria a la unidad que le es urgente porque viene fragmentado desde hace mucho tiempo, en donde reaparece Felipe Calderón
Y entonces muchos interpretan decir, mira, esto que había dicho Calderón de que a lo mejor se salía del PAN y que a lo mejor con eso apoyaba la candidatura independiente de Margarita, a lo mejor eso se está conjurando. Pero ahí también se ha planteado, por ejemplo, que Ricardo Anaya, que es un cuadro importante del PAN, fresco, nuevo, inteligente, ya como dirigente nacional del PAN, podría también entrar en la contienda del 2018, porque los que hay, que son Moreno Valle en Puebla, pues va como de caída, y Margarita Zavala, que está por arriba en las encuestas de Moreno Valle, perdón, pues igual y no alcanza a lograr lo que se requiere. Entonces muchos dicen, puede ser Ricardo Anaya pese a su juventud, dependiendo de cómo le vaya en la elección del año que viene. Hay muchas gubernaturas que el PAN podría ganar, y eso es lo que marca el desempeño de un presidente de un partido, ¿no? Los triunfos en las elecciones. Yo siento que lo de Anaya este fin de semana fue un poco, se acabó la era Madero, y a partir de ahora además le tiró las loas a Calderón, le dijo, con usted estábamos mucho mejor, abrazo, foto y todo lo demás. Es nuevamente el PAN efectivamente se presenta como un partido unido, obviamente un Madero muy atrás, que por cierto tuvo un discurso muy notable con el tema del salario mínimo, que puso copas y todo lo demás, pero bueno, no me extiendo. O sea, la idea es, Anaya dice, a ver, el maderismo fue esto, ya no hay pleito con Calderón, y todos vamos trabajando, no sé quién va a ser su candidato finalmente, pero con un propósito, además ya perfilado para la elección del 18. Para el PRI veo tres cosas, ¿no?, importantes. Una, muy obvia, refrenda su política de alianzas con el Verde, es decir, en todas las elecciones va a ir con el Verde, subrayo, muy obvia, pero la refrendaron el día de ayer. Dos, el temor de que se les meta un candidato ligado al narco. Dicen que llevarán una política muy severa, todo aquel que entre como candidato va a ser revisado así, con muchísimo detalle. Vamos a ver qué tan profundo es el asunto, pero claramente detectan que ahí hay un problema en la estructura territorial. Y el tercero tiene que ver con estos candidatos, ¿no?, externos, que bueno, pues más allá de que haya nombres que se están manejando ya para Oaxaca, por ejemplo, un distinguido líder empresarial, lo que está haciendo el PRI es quitar candados, ¿no? Es decir, si era un partido que fue metiendo desde los 90 candados para decir, a ver, para ser candidato tienes que reunir tal o cual requisito, ahora lo que están haciendo es poner a dieta los candados. Ya quitaron aquellos que exigían que tuvieras un cargo de elección popular, con lo cual habilitas a Nuño, habilitas a Mid, es decir, todos ellos siguen jugando en el imaginario del 18, y ahora lo que dices es, pues el comité ejecutivo se reserva el derecho de invitar a quien considere apropiado para que sea el candidato. Es decir, el PRI no quiere reeditar los problemas que tuvo hace 6 años con las nominaciones de candidatos que no finalmente generaban rupturas, ¿no? Por tanto, así lo veo. Sí, eso es indudable que todos los partidos, casi todos, curiosamente el que no se abre para nada es el Verde. Ellos no hablan de abrirse a candidaturas ciudadanas, ni mucho menos, es un negocio. Son priistas. Vamos, pero el PRI sí se está abriendo. Y eso plantea un problema bien interesante, porque se requiere y urge una sociología de lo que ha sucedido con los candidatos independientes que entran a esa danza de los vampiros, si me permiten la metáfora, de los partidos que incorporan ciudadanos para convertirlos, transformarlos en émulos de su propia cultura. Es decir, no es que los partidos inviten a ciudadanos para refrescarse, hibridarse y reformarse, sino invitan a ciudadanos para extraerles todo lo bueno que puedan tener o traer, y luego pues ya dejarlos como parte de sus aquelarres. La pregunta es, ¿cuáles son las armas que tienen los ciudadanos que seguramente van a entrar en los partidos? Entre quienes nos están escuchando esta noche, seguramente habrá algunos miles de ciudadanos, de líderes cívicos, de empresarios que legítimamente quieran entrar a la vida pública con deseos de servicio, pero habrá que pues reflexionar o escribir o pensar una serie de consejos sobre medidas concretas para, eso lo podría hacer el INE en lugar de
o bueno, también pueden hacer una planta de sus nuevos edificios dedicada a la capacitación de líderes ciudadanos. Lo digo en serio. No, La si autoridad yo te creo, electoral. me hace gracia, este buen humor, sinceramente. este buen humor. Vamos, no es buen humor. No hay un Dos plantas instituto del edificio. que capacite a los líderes ciudadanos que van a entrar a los partidos, o si no, el CIDE o el colegio, el UNAM, las universidades que formen, para que sepan a qué se van a enfrentar, porque suena muy bonito, pero créanme, quienes hemos recorrido los corredores lúgubres de la política electoral, es bastante siniestro lo que uno encuentra por ahí. Más vale que sepan lo que van a encontrar quienes decidan cruzar ese umbral, el dintel, del cual difícilmente hay salida, por cierto. Bueno, yo quisiera tomar un punto de vista optimista, a lo mejor excesivamente optimista, de esta declaración de Mario Fabio Beltrones a propósito de la decisión que el PRI ha tomado de aceptar candidatos externos, como se llamaban antes, sí. o independientes, es decir, que no están afiliados al PRI. Porque el PRI venía de una tradición de ser partido único, o casi único, como lo llamó Salinas. Y ahora estamos en la pluralidad. Esta es mi perspectiva, es una optimista. Es una perspectiva desde el punto de vista del análisis, no de apoyo a ningún partido, en particular no de apoyo al PRI, sino de estar reconociendo que el pluralismo se ha impuesto y que las candidaturas independientes son una de las expresiones que la sociedad mexicana está gestando desde las bases sociales para tener nuevas, para tener alternativas, como la de Alfaro en Guadalajara, que gana toda la zona metropolitana. Bueno, de los 8 municipios ganó 5. Y Alfaro es un personaje que nunca se afilió a Movimiento Ciudadano, ni hasta ahora, aunque ha ido con esta patente que le ofreció el registro y fue alcalde ya de una de las zonas y ahora es el alcalde de Guadalajara, la segunda ciudad de la República, tu ciudad o donde tú te formaste, porque creo que ya naciste en otro lado, un día me dijiste, ¿no, Sergio? En un rancho de la Ciénega de Bien, y Los Altos. pero esto que era la unicidad, la decisión total tomada por un solo partido, por el presidente, que era el líder de ese partido, etcétera, es algo que hace rato desapareció, pero vamos viendo señales, evidencias de que el pluralismo llegó hasta el PRI, que incluso acepta candidatos que no son miembros del partido. Eso ha pasado desde hace mucho. A mí personalmente me tocó ser candidato de un partido sin ser miembro del partido y ser diputado de Acción Nacional cuando no era yo miembro del Partido Acción Nacional. Candidato externo. Candidato que les llamaban externos, tanto CRI como yo, como Fauci Hamdam y otros fuimos escogidos por el PAN desde fuera. Nos fueron a buscar a las universidades, a la empresa, etcétera. Creo que esta es la visión optimista. Señalaba Leonardo del PRI que esa apertura es dejar de lado ciertos candados, ese candado antitecnócrata que se le llegó a llamar, de decir, tienes que haber tenido cargos de elección popular antes de poder aspirar a la presidencia, tiene cierta lógica, porque al final de cuentas quiere decir que ya conocías y tenías alguna experiencia en cargos de elección popular, que tenía cierta lógica, pero evidentemente tenía la intencionalidad de cerrarle las puertas a varios de los prominentes tecnócratas de ese momento, durante el gobierno de Zedillo. Urría, todos ellos. Urría, etcétera. Ahora sigue habiendo, mencionaste, Nuño y Meade ya no tendrían que pasar por ese candado, pero sigue el de la militancia, varios años de militancia, que creo que son 9 en el caso del PRI, para poder aspirar a la presidencia se mantuvo ese candado, en el cual entonces ni Nuño ni Meade podrían cumplir ese requisito. Y habría 2 posibilidades ahí, o que cambien los estatutos como se cambiaron en el PRD, porque Agustín Basabe no cumplía los tiempos de militancia y simplemente se lo acortaron en una reforma ad hominem, o me parece por la vía de la coalición con el PRD, es decir, sí, PRI-PRD. pues sí, va a ser PRD y entonces candidato de coalición común, ya no tienes que presentarte como... ¿Existe esa posibilidad? De lo que se entera uno. Pero el proceso va a flexibilizar, ¿no? Quitar candados. O si ahora el mensaje que te mandan es, vamos a reclutar en la sociedad civil, mantener esto de
candidatos de sociedad civil y al mismo tiempo una militancia larga, es contradictorio. O sea, yo creo que el proceso del PRI es irse quitando cadenas, ¿no? De tal manera que quien decide en ese partido, que no tiene un dueño, tiene muchos dueños, pero van concertando efectivamente, tengan la menor restricción, digamos, jurídica y organizativa posible, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, así es. Ese es el espíritu, eso está ocurriendo, pero quería yo marcar esta pequeña excepción que todavía está ahí y que o la cambian o le dan la vuelta. Yo no había oído lo de PRI-PRD. Lo que sí he oído Como es candidato a coalición podría ser. que está muy insistente el debate sobre si vamos a tener segunda vuelta o no. Bueno, eso sí está pero de moda. Regresamos al último segmento. Vamos a apartarnos un momento de México, aunque no totalmente, para tratar las elecciones que tuvieron lugar ayer en segunda vuelta en Argentina. Lo primero que quiero destacar es que hay un revivir de la política en Argentina que parecía bastante golpeada la expectativa de hacer política en Argentina, desde el que se vayan todos de 2002 hasta 13 años después, 2015, en donde más del 80% de los electores fueron a emitir su voto. El 81% de los electores fueron, más de 8 de cada 10 fueron a votar. Y hay un panorama que resultó verdaderamente atractivo para que fueran estos electores, que era una división dentro del panorama que existía como único, que es el del peronismo. En Argentina no se podía hacer política más que si se era peronista, de una o de otra manera, coaligándose con la extrema izquierda o con la extrema derecha, como lo hacían en las diversas entidades de la Federación Argentina, los peronistas. En unos lugares se afiliaban con los fascistas, en otros lugares se afiliaban con los socialistas o con los guerrilleros incluso, que se formaron, los montoneros eran guerrilleros peronistas que se habían lanzado. Pero el panorama había sido muy severamente dominado, sobre todo después de que en 2002 sacaron a un presidente de la República, Jorge Larrúa, sí. Empezó todo este tiempo de que se vayan todos y ahora están todos de regreso, porque ir a votar en un 80% es algo verdaderamente excepcional en un panorama latinoamericano, ¿no? Lo que pasó en la primera vuelta fue que el candidato peronista, Scioli, ganó por un pequeño margen, pero ganó. Y entonces trajo la reagrupación para que en la segunda vuelta, que es la primera vez que se aplica en Argentina, ganara Macri, un empresario muy rico, un hombre que había formado un partido distinto, que pone en duda las tesis y las acciones y las políticas que habían sembrado en Argentina el kirchnerismo, que era un populismo nuevo, distinto, muy ilustrado por teóricos de la política como Ernesto Laclau, que es el padre del populismo latinoamericano en alguna medida, como José Nun, que estuvo con nosotros en México mucho tiempo y que fue contratado como ministro de Cultura por el kirchnerismo. Ahora este kirchnerismo parece que está de salida y ahora que tengamos elecciones en Venezuela el 6 de diciembre, vamos a ver si esta caída del populismo va a continuar o se va a detener. Pues se mueven las aguas por toda América Latina. Es fascinante la rapidez con la que se están transformando el panorama político latinoamericano. En el caso de Argentina va a provocar un reajuste en las alianzas y coaliciones de izquierda y derecha que caracterizan ya la vida política latinoamericana, incluso también estadounidense y canadiense, es decir, todo el hemisferio está oscilando en la búsqueda de nuevas soluciones y me parece que los argentinos decidieron que el kirchnerismo no era ya la solución para enfrentar sus problemas y van a apostarle a una derecha enigmática. No sabemos bien a bien qué medidas vaya a tomar, han sido ambiguo Macri, pero inmediatamente se vienen en unos cuantos días las elecciones en Venezuela que pareciera pueden llevar a un cataclisma, no al cambio de presidente, pero sí a una modificación radical en la distribución del poder entre
el chavismo y los opositores al chavismo. Ahí es otra configuración totalmente diferente, pero que puede alterar a su vez lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Centroamérica. En el fondo creo, y como marco explicativo, debemos ver todos estos intentos de búsqueda, de una búsqueda no solo hemisférica, sino mundial, de soluciones a problemas que parecen insolubles para las dos grandes corrientes históricas, socialismo o economía de mercado, y que están buscándose nuevas exploraciones. Aquí Agustín Basabe habla de la cuarta socialdemocracia, en otros países están dándoles otros nombres, son tiempos de búsqueda. Y dentro de esa búsqueda, la victoria de Macri en Argentina, es señal de que allá abajo, en el último país del Austral, o el primero, si se empieza de Ushuaia para acá. Sí. Yo creo Vas a experimentar. Sí, para la izquierda es un problema, digamos, continental, porque finalmente el kirchnerismo fue económicamente muy exitoso, rearticuló muchos elementos de la propia economía argentina, se benefició de precios de productos básicos muy, muy altos, el intercambio con China fue muy favorable durante años y fue un país que se recuperó de la grave crisis del corralito y ahora entrega el poder en condiciones económicas muy malas. ¿Por qué digo esto? Pues porque el mismo problema tiene Dilma Rousseff, tiene efectivamente esa izquierda que ha gobernado a Brasil, ahora un problema económico muy serio, Venezuela pues ya no digo nada, se ha destruido riqueza de una manera brutal y ahora tienes presión sobre Ecuador, ya dijo Correa que la próxima no se va a presentar. Y está, bueno, el caso de Cuba que está cambiando radicalmente, pero no entra al mismo, digamos, esquema. Lo que está absolutamente claro es que para la izquierda latinoamericana, que durante 10 o 12 años tuvo un discurso tremendamente optimista sobre su progreso económico, hoy se encuentra efectivamente contra las cuerdas. Brasil era mostrado como el ejemplo de lo que había que hacer en México. Y finalmente, pues todos los países, pero ahora claramente el voto de los argentinos en favor de Macri es reconocer que la situación económica fue desastrosa y bueno, pues a partir de ahora se abre toda una discusión en el continente de hacia dónde se mueve el pensamiento económico latinoamericano, una vez que estos experimentos de izquierda no entregan los resultados que en algún momento se supuso que iban a dar. La alternancia es una de las ventajas institucionales que tiene la democracia, es decir, cuando un partido se ha entronado durante mucho tiempo en el poder y sus políticas empiezan a agotarse o a fracasar de plano, no es necesario cambiar de régimen para modificar eso. Puedes, dentro del propio régimen democrático, buscar correctivos, abrir a otras alternativas, apostar a otras oportunidades en donde se puedan ir corrigiendo esos defectos de políticas públicas que salen de un partido, en fin, frente al otro. En México la alternancia pues también ha tenido efectos, digamos, en términos de programas y visiones económicas, no en lo que muchos hemos buscado y esperado que se tradujera en combate a la corrupción seria, en fin de la impunidad, eso no, pero siempre hay correctivos a final de cuentas con las alternativas, o la expectativa, es decir, la gente antes de cambiar de régimen dice, pues apostemos por el otro partido, y por el otro depende de cuántos haya o las coaliciones que se puedan formar, entonces es un mecanismo que permite oportunidades dentro de la misma democracia antes de que se agote como régimen. Pero resurge el debate de la segunda vuelta en México, en parte porque que casi, podríamos decir que es una figura latinoamericana, porque en casi toda América Latina los sistemas parlamentarios no tienen sentido la segunda vuelta, Estados Unidos no la hay, y casi todos los países latinoamericanos la tienen. Entonces empieza a revivir esta discusión que lleva muchos años en México, por cierto, hace mucho se ha hablado de la posibilidad, pero ahora dicen es que va a estar mucho más fragmentado que otras veces. Entonces el que gane puede ganar con un porcentaje de votos bajísimo. Y veintitantos por ciento, y entonces realmente su legitimidad, su respaldo, y eso se puede subsanar con una segunda vuelta donde ya llegues con un respaldo. Esa es la idea. Efectivamente creo que puede haber una fragmentación muy fuerte en la elección del 2018, claro que habría que pensar bien, como se ha discutido mucho, en qué términos y bajo qué condiciones hacer la segunda vuelta, porque puede haber efectos contraproducentes, como que tengas un presidente con el 60%, que ya no es el 25%, pero si en la primera vuelta se eligió el Congreso,
A lo mejor su partido tiene una fracción pequeñísima. Segunda vuelta para el Congreso también. Sobre todo cuando quien pierde la primera vuelta gana la segunda, como ocurrió en esta ocasión. Y entonces la distancia entre el presidente que gane, así sea con 60, 70, 80% del voto, tiene una representación muy pequeña del Congreso, pues eso puede generar dificultades en la relación entre ambos poderes. A mí me gustaría referir algo que decía Sergio Aguayo, y es que Macri, el candidato ganador en Argentina, no ha sido muy claro en cuanto a su programa. Esto me recuerda pues a este teórico italiano, cuyo nombre se me escapa, como todos los nombres se me escapan, que hablaba de que se alternaban especuladores y rentistas. Un italiano muy famoso, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Un sociólogo italiano muy famoso, que hablaba que los especuladores en este caso son la izquierda, el peronismo, y viene el rentismo, que es el de Macri. Es simplemente esto último que apuntaba José Antonio, cansados de una cierta enfermedad, porque el peronismo es una enfermedad, es como una especie de... Sí, no es un partido político, es muchos partidos políticos, el peronismo es una pluralidad pasmosa. Como el nacionalismo revolucionario en México. Como parecido, y no en balde el Estado populista, que fue caracterizado por Octavio Yanni, hablaba del cardenismo en México y del peronismo en Argentina y de Vargas en Brasil. Pero en fin, estamos ante una alternancia que no nos muestra un camino programático claro. Estamos ante la alternancia como esperanza de cambio. Cambiemos, dice Macri. Y con eso nos vamos. Y con eso nos vamos hasta la semana entrante. No nos deje de ver.